Error en la estrategia, o sea, pagarle Sí, primero a bonistas y demorar el Fondo Monetario. Creo que eso es una cuestión de fondo. sí, es de fondo. Yo lo dije, no lo dije al pasar, lo dije como un tema, pero no lo profundicé. En el 19, en el 20, el fondo estaba muy complicado por el préstamo que le había dado al gobierno argentino. Yo creo, el tema es saber por qué se tardó 2 años. Si el fondo lo fue llevando con reuniones, pero el gobierno nacional pudo haberse centrado y decir, establecido un tope y decir, bueno, hasta acá o arreglamos o no arreglamos. Porque nunca te van a declarar el default los privados. Esperaron tanto otros años y iban a esperar igual. Y al contrario, ibas con la carta del fondo en la mano ya solucionado y entonces hubiera sido inclusive obtener mejores condiciones de los privados en tiempo y en tasa. En tiempo y en tasa. Y acá el problema grave es desentrañar por qué se tardó 2 años. Porque al tardarse 2 años pusimos en manos del fondo todo el esquema a aplicar para refinanciar el crédito, cuando el fondo lo había dado fuera de toda norma, fuera de todo esquema permitido por el Fondo Monetario. Ese era el momento, en el principio del 20, sentarse y arreglarlo. Claro. Así que este, lo tremendo que a mí me preocupa A ver, es a ver. la actitud de los funcionarios. No sé si los funcionarios fueron puestos por el fondo o fueron puestos por el presidente. No sé. La verdad que no puedo decirlo, pero, pero esto en una estrategia de arreglo de deuda como estaba la República Argentina, seguro que era mejor arreglar con el fondo primero. Me daba una posibilidad de tener más flexibilidad en el arreglo y segundo, ir con la carta de arreglar con el fondo, arreglar con los privados. Pero eso me parece que es de manual. Mirá lo que te digo, Jorge. Es de Claro. manual. Si alguien que no es funcionario lo tiene más o menos estudiado eso, no sé por qué no lo hicieron. Esta es la gran incógnita que no sé, nunca lo vamos a saber. Además, Seguro. Argentina tiene un problema gravísimo. No tiene ministro de Economía, tiene un ministro de Finanzas que arregló las deudas y después tiene un ministro de Producción y después tiene el Banco Central. Esto es una melange que no en ningún lugar del mundo, en ningún lugar serio Repetí del eso, mundo se puede. repetí eso, Juan Carlos, que vale tenerlo presente. Repetilo. Claro, ¿en qué esquema de conducción económica va a estar dividido? No hay un ministro de Economía a la cabeza con sus respectivas secretarías. Acá hay un Ministerio de la Producción con el doctor Culfas. Y está el Ministerio de Economía, entre comillas, que es del doctor Guzmán, que lo único que ha hecho el doctor Guzmán es arreglar la deuda. Por lo menos lo que se sabe. Porque todo el tema de producción y de precios está manejado por ahora con el doctor Feletti en el Ministerio de Producción. Entonces, ¿cómo es esta articulación? ¿Cómo, siempre tiene que haber una cabeza que concentre todas las opiniones y todos los análisis y resuelva? El doctor Guzmán no pudo sacar hace unos meses atrás, no me acuerdo cuánto, a un funcionario del Ministerio de Energía. No se lo permitieron. Entonces, Ahora, Juan Carlos, en esto algo que hablamos muchas veces con vos, justamente, y voy a volver. La economía no es más una ciencia exacta, sino una ciencia social. Ahora, justamente, ¿cómo vemos en nuestro país, que no pasa en otros lugares del mundo, lógicamente, cómo la política fagocita todo? Es tremendo. O sea, cuando en realidad lo económico, lo financiero, lo institucional tendría que ir por un canal, la política por otro, pero acá la política fagocita, se come todo. Y la economía y la finanza y todo, Fondo Monetario y todo lo que estamos mencionando,
Todo está opacado y oprimido por la política. Es tremendo, esto es tremendo. Sí, es cierto. Nosotros tenemos no una crisis económica, tenemos una tremenda crisis política que deriva en parcializar la conducción del país, la actitud de los dirigentes. Es una actitud, mira, si uno se pensara que puede haber un suicidio generalizado, diría que se están pegando un tiro todos. Disculpa la expresión, ¿viste? Pero Sí, no, pero es así. no se puede entender, realmente no se puede entender. Se puede comprender que haya distintas miradas, que se discuta, pero dentro de un equipo compacto. Vos podés, en un equipo de economía, el secretario de producción, el secretario de energía, el ministro, que es el de la convergencia, el presidente del Banco Central de costado, pero actuando ahí, y los demás funcionarios, el secretario de Agricultura y Ganadería, bueno, todos esos arman un esquema de tal manera que se discuten las políticas en general. Porque, fíjate vos, el ministro Culfas dice que la inflación se va a detener por H por B. Y el secretario de Comercio Interior, el doctor Feletti, dice, no, si no se hace esto, lo veo mal. Es una cosa que depende del ministro de Producción. Seguro. Pero seguro. eso en cualquier lugar del mundo. ¿Sabés cuánto dura el doctor Feletti? El hacer Sí, un segundo y medio. Seguro. un segundo de renunciándolo. ¿Cuánto Seguro. se tarda una secretaria en escribir y que el ministro lo firme? Entonces, esto es lo mismo. Mirá, decía... Ahí estamos cerrando, ¿eh? Sí, alguien importante que cuando las velas soplan en un barco, yo voy a tratar de acordarme bien cómo era, ¿no? Los miedosos tratan de arriar las velas. Los, sobre todo, muy valientes quieren agarrar los palos. Y dice que los que saben toman el timón y conducen hacia el destino. Gracias, Juan Carlos.